estaban dentro del Parque Nacional de la Macarena, quería el gobierno sacarlos. Entonces ellos hicieron una primera marcha a San José del Guaviare, oponiéndose al desalojo. Ellos en ese momento ya estaban cultivando coca, entonces el gobierno comenzó a fumigarlos. El gobierno ofreció trasladarlos a otro lado y la respuesta de ellos es, mire, nosotros hemos llegado del norte del Meta, o sea, de la zona de Granada, del Ariari, desplazados, derrotados por la violencia, por la ley de la oferta y la demanda, por la quiebra económica. Allá al Ariari llegamos del Tolima, llegamos del Huila, llegamos de Cundinamarca, llegamos de los Llanos. Es decir, estamos huyendo hace rato, ¿cierto? Y en cada sitio nos derrotan. Si nos vamos para otra parte, ¿no es cierto? ¿Quién nos asegura y cómo nos asegura que no nos van a volver a quitar la tierra, que los latifundistas no van a volver a concentrarla y nos vuelven a derrotar? Esa fue la gran pregunta que se hizo en varias de las marchas a San José del Guaviare. Y el gobierno no sabía qué responder, porque esto era cierto. La respuesta del gobierno siempre fue reprimirlos, avalearlos, etc. Pero hay un elemento que ya Gerardo puede ampliar, y es que en ese tiempo, ¿no es cierto?, la Unión Patriótica era sumamente fuerte en el Meta. Tenía, yo creo que 5 o 6 alcaldías, y tenía un senador y yo creo que un par de representantes. Las asambleas del Meta también están representadas por la Unión Patriótica. Y entonces vino la matazón de la Unión Patriótica. Está que en zonas muy precisas, diferenciadas, como la gente se organizaba en las juntas comunales, cómo estaban ahí, y luego los intelectuales, diría yo, como Mario Fajardo, empezaron a discutir y hablar y con algún grupo de campesinos qué había que hacer. Entonces, precisamente estudiaron la historia de nuestra sociedad, de los baluartes rojos de doña Juana Julia Guzmán, cerca en el Caribe, y de otras partes de los palenques en Cartagena, de la gente que se había evadido de los españoles y fueron creando su organización. Y luego regiones aquí también en el centro del país, poco a poco fueron conformando grupos. O sea que una arbitrariedad de que era de tal manera, pero la gente sostenía también allí en su pequeña propiedad que tenía, la cultivaban, la trabajaban, y luego se reunía con otros campesinos de sus alrededores, que se llamó la colonia. Entonces esa parte pues fue cogiendo fuerza, y así en diferentes partes del país. En esa época de la colonia, la situación era muy complicada porque estaba la Guardia Civil, que se llamaba entonces, que era de cada departamento tenía su policía, y cometían muchos abusos, atropellos de diferente índole. Además de lo que hacían los latifundistas, por ejemplo, el terrateniente tenía derecho a la pernada, o sea, él con el mayordomo tenía el derecho al abuso sexual de las mujeres, de las muchachas, de todo el mundo, y no se podía hacer nada. Entonces era una manera de la dominación que había. Y la gente poco a poco se fue levantando, y entonces formaron su colonia y no volvieron a obedecerle nada más al patrono. Luego entonces empezó en el Guaviare, entonces, relativamente cerca, y también ahí con compañeros, a hablar ahí, habían las juntas comunales, previamente ya estaban desde el 58 para acá las juntas comunales, entonces se fueron consolidando y se hacían organizaciones interveredales, intermunicipales, para, como era en general la misma realidad, entonces se discutía sobre cómo, a pesar de las distancias, habían cosas muy en común. Por ejemplo, la lucha contra los bandidos, la lucha por la libertad, la lucha por una reforma agraria. En 1988 se empezaron a hacer las primeras, lo de
lo del Pato, luego la del Guayabero y luego posteriormente ya aquí Cabrera sobre Venecia. Entonces eso se empezó y el plan de desarrollo, digamos, por lo general el plan de desarrollo, eso ya se sacaba fue en el 90. Entonces de ahí que del 88 al 90 se hizo en general esa cosa y luego ya se desarrollaba un poco más, ya sobre todo la parte jurídica. Y en eso, pues, como una contradicción, el Banco Mundial dio una plata por conducto del gobierno nacional y el ministerio, entonces financiaba a alguna gente de estas, algunos compañeros, por ejemplo, financió a alguna gente de Cabrera, de cada zona donde estaba formando, le daban dinero. Y vuelvo. Tres movilizaciones grandes a San José del Guaviare y otra que venía hacia Bogotá y que el ejército paró en Iracá. ¿En qué año? Esa última yo creo que fue en el 86, pero las otras comenzaron prácticamente en el 84, 85, 86 fueron las grandes. Pero había un elemento adicional a ese proceso histórico, ¿cierto? Y eran las fumigaciones de cultivos ilícitos, porque eso obligaba a la gente a huir, a salirse de ahí para otra zona. Entonces, ¿cómo hacer para detener esos dos procesos? La concentración de la tierra, ¿no es cierto? Y además detener las fumigaciones para poder sustituir la coca por otros cultivos, que era lo que se podía. El colono entra en crisis, porque tiene que abrir con sus propios recursos selva, tumbar la selva. Entonces, para eso necesita entrar en deudas, adquirir deudas para poder hacerlo. ¿Sí? La deuda para las herramientas, la deuda para la remesa, la deuda del vestido, la deuda, etcétera, etcétera. Eso se lo da el comerciante. El colono lo que hace es tratar de pagar con las cosechas esas deudas. ¿Sí? Pero esas deudas se van acumulando hasta que el comerciante le dice, págueme. La persona no tiene con qué pagar suficiente, entonces págueme con la tierra. Pues la tierra se va acumulando por la vía de los comerciantes en haciendas ganaderas en general, y el colono tiene que irse más para allá. Esa es la ley de la oferta y la demanda en las zonas de colonización. Pero ese proceso era acelerado porque como ellos necesitaban, fueron obligados a cultivar la coca, fueron obligados por las circunstancias económicas y de mercado general, eran obligados a desplazarse más rápidamente por la fumigación. ¿Sí me entienden? Entonces, latifundio y fumigación actuaron en la misma dirección, sacando a los colonos. Entonces, ¿cómo se paraba eso? ¿Cómo se para ese proceso? Pues ahí fue que surgieron de conversaciones con campesinos, con el mismo Gerardo Bueno. La idea es parar el latifundio en determinadas zonas. ¿Cómo se para? Impidiendo la concentración de tierra, impidiendo que una persona pueda tener más de una finca en una determinada zona. Ese es el concepto básico de la zona de reserva campesina, que finalmente, ¿no es cierto?, fue recogido por la ley 160 del 94. Hay un antecedente. Esa ley, esa ley fue facilitada por la nueva Constitución del 91. En el 92 yo escribí un artículo que se llamaba Resguardos Campesinos, porque la idea era un poco que funcionaran como unidad territorial, como un resguardo indígena, o como después funcionaron los consejos comunitarios Ley 70, es decir, unos territorios donde
se impidiera el libre juego de la oferta y la demanda de tierras. En esas zonas que son de propiedad privada, las zonas de reserva campesina son propiedades privadas, donde el campesino tiene su propiedad, su parcela privada, pero no es posible que un campesino le compre a otro y a otro y a otro, o venga un latifundista, un comerciante, un banquero y compre 3 o 4 fincas para hacer una hacienda. Ese es el concepto básico. Y después eso se hace posible porque el Banco Mundial, ¿no es cierto?, da 5 millones de dólares para las reservas campesinas, ¿no es cierto?, que es cuando se crea la del Pato, la de Guayabero, la de Cabrera e inclusive la de Morales en la zona de la Magdalena Media. Pero hay unas en el 95, 97, 96 que fueron marchas justamente contra la fumigación, ¿no es cierto?, y por la erradicación, por la sustitución de cultivos de coca. Pero ya era más en todo el país. No, era en todo el país, pero básicamente eso fue Caquetá, Putumayo, Meta, más o menos. Esas fueron las grandes movilizaciones, donde hubo muertos, donde tomaron pueblos enteros, tomaron a Florencia, se tomaron la Macarena, se tomaron muchísimos pueblos. De ahí sale un ajuste de la ley 160, y es que antes, en la ley 160 del 94, las zonas de reserva campesina eran solamente para zonas de colonización, ¿sí? Esas movilizaciones hacen que, es el decreto que cita Gerardo, las zonas de reserva campesina puedan instalarse en cualquier parte del país, no solamente en las zonas de colonización, sino en general. Es una forma de organización campesina, válida para todo el país. Hasta ahí. Esas zonas fueron también creadas con otra figura, ¿no es cierto?, para compensar ideológicamente, que fueron las zonas de desarrollo empresarial, que nunca se han sacado adelante porque finalmente las empresas hacen lo que les da la gana en cualquier parte, no necesitan ninguna zona empresarial. Pero esas zonas de reserva campesina cogieron fundamento y fuerza en el periodo, digamos, que va de, diga yo, de Gaviria a San Pedro y a Pastrana. Digo, cogieron fuerza no como zonas legales, sino más bien como movimiento ideológico campesino, ¿sí?, como un movimiento, como una bandera campesina. Una bandera de lucha. Como una bandera de lucha, ¿no es cierto? Y aprobaron esas 5 o 6 zonas. Pero cuando subió Uribe, no solamente las desaprobó, sino las ilegalizó, como justamente la de Cimitarra, que la ilegalizó, además de perseguir a los campesinos, de meterlos a la cárcel y de joderle la vida, ilegalizó y acabó con esa figura. Volvieron a resurgir años después, ahora con un movimiento campesino mucho más poderoso y más pequeño. Un abrazo para el campesinado de la zona de reserva del Valle del Río Cimitarra. ¡Upa! Tamarielite que se unen en pasión, en un inmenso y un gran amor profundo, que van naciendo entre brechas y tortugas, y con sus aguas moldeando su rumbo, que su crujir con palos y con piedras son las canciones que al alma aclimatan. Sus turbias aguas cortan la firme tierra, y así es como se forma el río Cimitarra. Sus turbias aguas cortan la firme tierra, y así es como se forma el río Cimitarra. ¡Uy! Como el amor de mi padre, digo yo, el río y la tierra siempre nos estima. como el amor de mi padre, digo yo, El río y la tierra siempre nos estima. la naturaleza debemos amar, Porque somos parte de ella. la naturaleza debemos amar, porque somos parte de ella. Pero lo que pasa es que tanto resguardos como consejos comunitarios, ley 70, tienen la base de una base étnica, es decir, son zonas definidas por unas etnias definidas, ¿cierto?, con autoridad, territorio, tradición, etcétera. Y los campesinos no son realmente una etnia reconocida como tal. Entonces hay una diferencia. Pero la gran diferencia es que tanto en resguardos
como en comunidades ley 70, la propiedad es colectiva. En la zona de reserva campesina la propiedad es individual y privada. Ahora, ciertamente a una economía campesina corresponde una cultura campesina. Los campesinos tienen autoridades propias, no gamonales, que los llevan a las elecciones o los llevan a las guerras civiles, sino autoridades propias campesinas que son en general vinculados a las juntas de acción comunal, pero tienen su propia organización, tienen una cultura que es maravillosa, que es el brazo prestado, la mano compartida, es decir, formas de trabajo colectivo, como la minga, heredado de la minga, ¿no? Los campesinos trabajan así en las zonas de colonización, trabajan juntos haciendo un puente, una carretera, o trabajan en las mismas fincas alternándose el trabajo. Eso es parte de una cultura campesina. Es parte también sus celebraciones, sus fiestas, así, inclusive si son religiosas, sus propios reinados de belleza. Ahí hay una cultura realmente, ¿no?, que corresponde a una economía. Sí, eso no se ha desarrollado académicamente, ese concepto, y por lo tanto no ha tomado forma jurídica, lo cual no quiere decir que no exista, ¿no es cierto? Es decir, la cultura campesina como cultura, ¿no?, existen unos valores campesinos. Por ejemplo, ese valor del trabajo colectivo existe, ¿no? La fuerza de la familia, porque es que la economía campesina se basa básica y exclusivamente, ¿no es cierto?, en la fuerza de trabajo familiar. Entonces, ese es su concepto. Los campesinos no tienen la idea de acumular reproductivamente, es decir, de que el capital, de que las ganancias que hagan se conviertan en capital y por lo tanto se desarrollen ampliamente, ¿no? Los campesinos lo que hacen es, tienen un sistema económico, ¿no es cierto?, no reproductivo, ¿no? Simplemente producen sus alimentos, sus ganancias, pero no tienen la idea de comprar la finca de al lado y comprar otra allá y poner otro negocio y ampliarse como un capitalismo normal. O sea que es una forma económica de capitalismo limitada a la fuerza de trabajo familiar. Ese es el concepto. A eso corresponde, la familia es la base de eso y por lo tanto la familia tiene una importancia decisiva en las formaciones culturales campesinas, ¿cierto? E inclusive a veces tiene que contratar mano de obra para ayudarse, pero eso es lo normal, es el cambio mano, la mano ganada, el brazo vuelto. Todas esas formas colectivas de trabajo existen en el campesinado y son fundamentales de su cultura. Esa concepción de la cultura campesina, del ser campesino, y el trabajo colectivo, el trabajo de comunidad o la sociedad comunitaria, ¿no? Y el concepto de autonomía, porque ese es el que más se ha discutido en los últimos días, de que las zonas de reserva campesina no puede existir autonomía, pero es que a mí me parece que hay distintas lecturas de lo que significa la autonomía, por un lado, y por el otro lado de lo que implica la autonomía. Pero mire, lo que sucede ahí es lo siguiente: desde el mismo momento en que se comenzó a hablar de zonas de reserva campesina, los militares y los latifundistas comenzaron a hablar de republiquetas independientes. Ese es un viejo cuento que tenía la intención clara de golpear esa figura, ¿no es cierto?, de atravesarse esa figura. Entonces, lo que se reivindica es, hoy día, lo que están reivindicando en las zonas en las reuniones, es que estas regiones tengan algún tipo, sean asimiladas a unidades territoriales, ¿no es cierto?, como pueden ser los resguardos o como pueden ser la ley 70. Es una autonomía que les permita a ellos planificar su economía. ¿Por qué no? Si tienen unas formas colectivas de trabajo, pueden planificar su economía, pueden planificar su área, ¿no es cierto?, una especie de organización territorial interna, es decir, estas zonas son de bosque, estas zonas son para una cosa, para la otra, etc. Ese trabajo colectivo se expresa también en un reordenamiento territorial dentro de las zonas de reserva campesina. Y eso pues puede tener implicaciones también electorales. ¿Por qué no pueden votar por un candidato o por otro, ¿no es cierto?, una zona de reserva campesina, como lo hacen los municipios? Los municipios no son republiquetas independientes. Repúblicas independientes son las zonas francas, esas sí son extraterritoriales. ¿Qué es lo
que quieren confundir, la idea de que la autonomía, como un municipio es autónomo, fiscalmente, por ejemplo, ¿no es cierto? Electoralmente también, es un distrito electoral, pero entonces ellos quiero decir ellos, cuando hablo de ellos, hablo de fundamentalmente de los grandes ganaderos de la Forí, ellos y de los militares, quieren confundir autonomía con soberanía, y no es lo mismo. Aquí no se está hablando de que sean unas repúblicas independientes. Ese término es lo que decía el ministro hijo de madre. Es interesante el término por esta razón. Ese término fue acuñado por un fascista, Primo de Rivera en España, cuando Cataluña, ¿no es cierto?, reivindicaba un estatuto autónomo. Entonces el fascismo español señalaba a los catalanes como una república independiente. Eso lo toma aquí Álvaro Gómez para señalar esas zonas, para criminalizar esas zonas de autodefensa, que tienen una tradición valiosísima, porque eran zonas donde la gente, los campesinos se defendían ¿de qué? Defendían fundamentalmente de la policía chulavita, de los conservadores armados, de las guerrillas de paz, de los pájaros, etc. Decidieron defenderlos porque nadie los defendía, entonces se decidieron defender ellos mismos. Ese es el origen, ¿no es cierto?, de ese concepto, no ese concepto, sino ese señalamiento de repúblicas independientes. Eso de las zonas de reserva campesina, a igual que la reforma agraria integral, tiene que ser un conjunto de cosas para el país. Que las zonas de reserva campesina no son solamente una superficie definida, donde se prohíbe la concentración de tierra, tiene que ser ayudada naturalmente con planes de desarrollo, con vías, con viviendas. Eso se ha hecho muchas veces, es decir, muchas veces se han hecho zonas de colonización dirigida, se han dado todas esas cosas, pero esas zonas, esa gente ha sido derrotada por la ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? Ahí va el latifundio aprovechándose de la valorización que crean las carreteras, los puestos de salud, las escuelas, las cooperativas de mercadeo, etcétera. Va aprovechando eso, va valorizando las tierras, y entonces los latifundistas dicen: no, echémosle manos a esto que está tan bueno, ya tiene carretera, ya tiene puestos de salud, puentes, etcétera, etcétera. La tierra se valoriza y por lo tanto eso aguza la codicia del capital para meterse. Lo que impide la zona de reserva campesina es justamente esa entrada del capital en zonas desarrolladas, en zonas donde, además de tierra, ¿no es cierto?, el campesino tenga acceso a crédito, a vías, a salud, a educación, etc. Eso es complementario, ¿cierto? Pero la llave de eso es que se impida la concentración de tierra. Pero y entonces, ¿qué pasa ahorita? O sea, por lo menos la del Catatumbo no, o sea, ya hay plan de desarrollo, ya se ha hecho todo, muchas zonas tienen todos los requerimientos y no se constituyen. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? Porque bueno, don Gerardo dice, sí, vamos a plantear una reforma agraria, ¿no? Pero pues literalmente lo único que tiene, usted mismo lo ha dicho, el campesinado es hasta el momento la figura de la zona de reserva campesina, pero sí, pero mire una cosa, es que lo que pasa es esto: los militares se oponen radicalmente a las zonas de reserva campesina, se oponen por principio. Entonces ese es un primer gran enemigo, ¿no es cierto?, la ideología militar sobre las zonas de reserva campesina. Los militares lo que quieren hacer son zonas de consolidación militar, es decir, los paramilitares sacaron a la guerrilla, vamos a decir, el ejército llega y toma las zonas donde los paramilitares fueron poderosos, ¿no es cierto?, y ahí viene la zona de consolidación que manejan los militares, como en Montes de María, como quieren hacer en el Catatumbo, como quieren hacer en el Cauca. Ese es el modelo militar de colonización. Siempre ha habido una teoría de colonización militar, siempre en Colombia, pero eso es una figura que hay que derrotar. La otra es la de los latifundistas, que ellos no quieren que haya ninguna cortapisa en la concentración de tierra. Entonces son dos cosas que se están oponiendo frente a otras, que es una opinión pública favorable, un movimiento campesino
decidido, y un gobierno que yo creo que de todas maneras va a tener que llegar a un acuerdo con la guerrilla en ese sentido. Quizás no lo de antes del acuerdo, sino en el acuerdo. Es mi hipótesis. En el debate nacional, las zonas de reserva campesina, que hace 2 años están completamente olvidadas, no sabían qué era, nadie sabía, Gerardo y yo sabíamos, quizás algún secretario de Agricultura, pero esa vaina no se nombraba. Hoy día está en la temática de la opinión pública. La gente habla de eso, aunque no esté de acuerdo, y eso es un paso muy importante. Es un paso muy importante, así las hayan criminalizado con el término de republiquetas, todo, pero fíjate, inclusive el ministro ha tenido que echar para atrás en eso de republiquetas, ¿no? Sí, me parece a mí que hoy por hoy, y si bien es cierto que eso es un proceso, nosotros hicimos en una época, no sé si Alfredo, recuerde bien eso de las empresas comunitarias, Sí, hace claro. 20 años más o menos, que también inspiradas por el gobierno, por el Ministerio de Agricultura, pero cuando se les dio la gana, pues primero la educación, que era, no hay comparación con lo del campesino, hoy se da otra forma, más colectiva, más que eso de las republiquetas y de todo lo que hablan, que eso que dijo el ministro hace poco, que después le rectificaron con la directora de INCODER y parece que el mismo gobierno central, eso es otra cosa, porque no es que la retiren, pero de todas maneras en su cabeza está, y cuando les llegue el modo de decirlo, lo dicen. Tenemos que entender que esto es un problema de clases, la alta oligarquía, el alto, los latifundistas improductivos, y los de abajo, los intelectuales, la clase media, los de abajo que pensamos en otra cosa, otra forma de país, de manera que eso ahí, quieras o no, alguna gente dice que eso es un fanatismo, que hablar de la lucha de clases, pero eso que estamos hablando es precisamente eso. No exprese así concretamente la lucha de clases, pero si en el fondo, si uno lo analiza despacito, pues es una lucha entre ricos y pobres, y ahí a ver cuál hace su ventaja, cómo está para ganar por lo menos una utilidad para cada uno. O sea que cada uno tenemos nuestros intereses, y esa es una lucha. De los ricos, de los poderosos, y los de abajo también tenemos otra manera de ver las cosas para hacer una lucha parecida. Ahora, yo creo que al final esto se va a resolver por la vía de los acuerdos de La Habana, pero dentro de un capítulo que es el reordenamiento territorial. Las son una fórmula concreta de reordenamiento territorial, y eso tiene que llegar, ¿no es cierto?, a asegurarse por la vía constituyente. Esos acuerdos van a conducir tarde o temprano a una constituyente. Toda guerra civil en Colombia se ha terminado, ¿no es cierto?, con una nueva constitución. A las mamás, a las compañeras que nos acompañan en este espacio. Prensa Rural es la propuesta de comunicación de la Asociación Campesina del Valle del Río Solitara y la plataforma de comunicación de muchas organizaciones campesinas de base. O sea, visibiliza la acción de todos los días de los hombres y las mujeres laboriosos y laboriosas de nuestra patria, que construyen desde su cotidianidad la posibilidad de un mundo nuevo. Hoy es lunes festivo. Ayer en este país se conmemoró el Día de la Madre, se celebró, que a veces se sitúa en una actividad comercial, de consumo simplemente, pero queremos reivindicarla hoy como un encuentro fraterno entre hermanos, amigos, compañeros y compañeras de lucha, que trasegamos todos los días por construir una Colombia nueva. Y allí las mamás, como mujeres que han engendrado hijos e hijas para el futuro, juegan un papel fundamental, un papel incontrovertible. Las mamás han aportado hijos para el futuro y para la paz, que muchas veces la guerra se los ha arrebatado. Por eso hoy estamos aquí, para decir, estamos comprometidos como proyecto organizativo de la Asociación Campesina del Valle del Río Solitara
iniciativas de trabajo como Prensa Rural por construir una Colombia en paz, con justicia social, donde las mamás gocen eso, el hecho de ser mamás, y sus hijos disfruten para siempre las bellas madres hermosas que nos ha dado esta tierra de trabajo, esta tierra de lucha, esta tierra de resistencia. Para ustedes mamás, nuestro abrazo, nuestro amor para siempre, y en ustedes está la mamá de cada uno de nosotros, esas mamás que con su actitud, con su disposición, con su hermosa entrega a cada uno de nosotros y nosotras, nos han hecho descubrir que luchar por el futuro vale la pena. Un abrazo grande para todos. Si tú quieres bailar, mamá, si tú quieres gozar, mamá, si tú quieres bailar, mamá.